En el año 2006, la Asociación Americana de Derecho Internacional celebró sus 100 años de vida. Y para festejar este evento decidió realizar una publicación que diera cuenta de 100 maneras distintas en que el derecho internacional podía modificar nuestras vidas. Y al final del ejercicio se presentó un problema, y es que la cantidad de situaciones que tenían mérito para ser mencionadas era de más de 300. Esto no siempre fue así, pero yo diría que especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y muy aceleradamente con el proceso de globalización, la formulación de normas internacionales concordadas por los estados para regir también la vida y la actividad al interior de los países, es decir, para modificar la conducta, para modificar la vida de los ciudadanos, se extendió de manera creciente. Parte muy importante del derecho internacional contemporáneo está constituido o tiene origen en el derecho internacional americano. Ahora, el sistema interamericano se funda en un comienzo, en 3 principios esenciales, que son los siguientes. Lo primero, la igualdad jurídica entre los estados. El principio de no intervenciones en asuntos internos y el respeto al derecho internacional. Todos los estados componentes son jurídicamente iguales, así lo dice el artículo 10 de la Carta de la OEA, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Esta es claramente lo que se denomina una ficción jurídica. Sabemos perfectamente que los países no son iguales, pero precisamente sin esta ficción jurídica no existe la sociedad internacional. El éxito del derecho internacional americano para resolver los problemas entre estados, todo este conjunto de instituciones, era acompañado muchas veces por el fracaso de los órdenes internos. Y de allí que esos mismos estados hayan comenzado a recurrir a la colaboración del derecho internacional americano para colectivamente hacer frente a los problemas de respeto de los derechos humanos, de defensa de la democracia o de combate a la corrupción y al crimen organizado. El derecho internacional americano ha pasado progresivamente a asistir a los órdenes jurídicos internos para fortalecer el derecho interno en nuestros países. El segundo momento fundacional relativo a las obligaciones de los países en materia de democracia, creo yo, y en este caso también de derechos humanos, fue la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dio lugar en mayo de 1979 a la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las 2 resoluciones que son importantes, una porque fue la primera, porque fue la más significativa, porque está ligada indisolublemente a nuestro país. Es la resolución 1080 de la Asamblea General de Santiago de Chile en 1991. Había un gran ambiente democrático en nuestra región que fue recogido en esta resolución con la afirmación de la democracia como la forma de gobierno de América y de los americanos, y todo esto condujo a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana del 2001. Yo he señalado muchas veces que, tal como está definida, la Carta Democrática Interamericana es un verdadero programa político para una república democrática. Se habla mucho de casos en que no ha sido aplicada la Carta Democrática, yo tengo conciencia de eso. En el caso de Venezuela no ha sido aplicada, la petición de aplicarla no ha ocurrido no solamente recientemente. Para ser justos, tampoco hubo acuerdo del Consejo de la OEA para aplicarla ante el intento de derrocamiento del presidente Hugo Chávez en el año 2002. Pero además está decir que la Carta se aplica normalmente en las observaciones electorales que se realizan en virtud del capítulo 5 de la Carta. La OEA, en virtud del capítulo 5, realizó entre los últimos 10 años ya más de 110 observaciones electorales. Me leí al comienzo de esta conferencia todas las normas relativas a los principios de soberanía plena e igualdad jurídica de los Estados miembros, de no intervención en sus asuntos internos. La necesidad de conciliar ambos dio lugar también a algunas imprecisiones en las normas de aplicación de la Carta Democrática en los casos más complejos, en que existe riesgo de ruptura de la democracia o existe ya una ruptura efectiva. Nunca existió claridad respecto, pero queda muy claro en la discusión que los jefes de Estado y de Gobierno pensaban en algunas otras posibles formas de alteración de la democracia, que eran un fraude masivo en las elecciones,
el cierre de todos los miembros de parte importante de todos los medios de comunicación, o la intervención flagrante de un poder del Estado en el otro, violando la separación de poderes. Ninguna de esas cosas fue aceptada en una declaración. Hay una cantidad de gente muy ilustrada que a veces en los periódicos dice que ¿por qué no le aplican la Carta Democrática a este o al otro? Bueno, porque para aplicarle la Carta Democrática a otro o a cualquiera, la mayoría de los Estados miembros tiene que considerar de manera formal en una resolución que en ese país se ha destruido la democracia. Y yo creo que esta contradicción entre el respeto por la soberanía y la integridad de cada Estado, confrontada con el principio democrático, nunca es fácil de resolver. Pero no olvidemos nunca que esa contradicción está provocada por la necesidad de resolver la ficción inicial, que precisamente es la ficción de que todos los estados son iguales, porque no lo son. Y la verdad es que muchos temen, de manera fundada, si vemos la historia de las Américas, que el uso excesivo de este tipo de normativas para presionar a algunos países pueda producir en definitiva la ruptura del sistema y el abuso de los más débiles.